este periodo de tiempo sin que se manifestara la situación crítica que obligaba a hacer recortes de energía. Eso unido al racionamiento de cada uno en su familia, en su casa. Además, pues, ¿no? hubo medidas punitivas que obligaron tanto al consumo residencial como industrial También, y comercial, claro, a recortar, pero recortar causando también daños al comercio. En los centros comerciales se cayeron las claro. ventas, hubo que montar plantas eléctricas para compensar un poco, pero de todas maneras se cayeron las ventas, y eso no significó un ahorro importante, porque eso los centros comerciales pues, eran como es mínimo el consumo era en mínimo, comparación sí, con otras cosas. 20 megavatios en total, todos los centros comerciales. Claro. De manera que la crisis en el 2010 continuó, no la veíamos, pero las empresas de Guayana estaban parcialmente cerradas, ya no habían los ingresos en dólares de la energía que se le vendía a Brasil, y entonces eso afecta también a la operatividad de las empresas eléctricas, etcétera. El ingeniero Lara quería hacer algunas acotaciones antes de hacer la pausa. Retomando el tema de lo que dijo el ministro Rodríguez Araques del crecimiento del consumo. Yo quería acotar, ya que tú mencionaste un número, Eduardo, lo siguiente. El crecimiento de la demanda en el periodo del presidente Chávez ha sido del orden del 3% de promedio interanual. Ese es el promedio más bajo si se compara con cualquier periodo similar en la historia anterior. Crecimiento de la demanda eléctrica. 3% interanual. 3,7% de promedio interanual. Te voy hablando de la que se registró desde la que se registró en el año 98 comparado con la que se registró en el año 2010, ¿no? Si tú te vas al pasado, cada 10 años ha habido crecimiento por encima del 10%, este es el más bajo, y esa se suplió sin problema. Y aquí hubo los recursos y no se hicieron las obras. Ese es el conveniente, las obras de generación, que los planes estaban y se decía cuáles eran. Tú tienes que Planta Centro, se habla aquí de rehabilitación de Planta Centro. El Congreso o la Asamblea Nacional desde el año 98 le viene otorgando recursos ordinarios en partidas por Gaceta Oficial para rehabilitación de esa unidad. Entonces vemos que hoy en el 2011 Planta Centro sigue trabajando con una sola máquina. Es decir, de las 5 unidades no se ha rehabilitado absolutamente nada, y esa unidad ni siquiera llega a los 200 megavatios hoy en día. Por el contrario, por eso es que no es importante la capacidad instalada, sino la disponibilidad, que tiene que ver con el mantenimiento. En Tacoa, que hay 3 unidades que se repotenciaron en el año previo, en el año 98, y se llevaron a 470 megavatios cada una, 440 efectivos. Hoy en día solo hay 2 unidades en servicio, y de las 2, una está a 260 y la otra está en 380, o sea, entre las 2 no dan la mitad de la planta. Entonces, tú puedes haber instalado generación distribuida, que no es conveniente, puedes haber instalado barcazas, todo esto es improvisado. Y lo que has instalado en números efectivos, que fueron 1.250 en el año 2010 de los 5.531 que se prometieron, has perdido mucho más. Entonces, tú sigues como, a pesar de que en Guayana se perdió 1.000 megavatios, la demanda de Guayana en el año 2008 era de 3.350, hoy son 2.350. O sea, a pesar de que tienes cortado esa demanda en Guayana, lo que has conseguido con eso es un equilibrio ahí precario, como dijo Eduardo, de que no tenemos ningún margen de maniobras para sacar máquinas. Todo significa que al sacar alguna unidad grande del servicio, tú tienes que proceder. Incluso podríamos buscar en los archivos de audio de nosotros aquí en RCR el presidente Chávez anunciando el cierre de operaciones en empresas básicas de Guayana para evitar el consumo eléctrico, ¿no? Es correcto. Bueno, y lo que pretende el ministro... Y hasta una planta nuclear prometió el presidente, que afortunadamente ya recogió la promesa, ¿no? Afortunadamente, viendo lo de Japón, ¿no? Y lo que pretendía el ministro Ramírez en las declaraciones que yo escuché es que este año deberíamos reducir el consumo 2% más, es decir, nos va a llevar a niveles del año 2007. Pero es que este crecimiento que yo le estoy mencionando, del 3%, 3 y algo por ciento de promedio interanual, es prácticamente un crecimiento vegetativo, es que la población ha crecido. Pasamos de 27 millones a casi 30 millones. Entonces, bueno, es que esos nuevos venezolanos que se incorporan día a día no tienen derecho a tener servicio eléctrico. Eso es parte del progreso, ¿no? Parte del desarrollo, pues. Y todos tenemos de acuerdo que hay que hacer un uso racional, como dice el de la energía, un uso al ahorro, pero también tenemos que poner equipos eficientes. Y además generamos en Venezuela, afortunadamente es un país privilegiado, genera la mayor cantidad de electricidad gracias al agua también. Correcto, es casi el 70%. Y poco consumo de combustible para generarla. Para concluir, Eduardo, es que el que despilfarra más o el que propicia este uso no racional de la energía es el gobierno. No instala medidores, ya tiene 12 años, entonces tú tienes tarifa plana. ¿Cómo le vas a exigir a una gente que paga lo mismo
hoy que si deja prendido el aire acondicionado, si no lo deja. Vamos nosotros a hacer una pausa. En este tema de la electricidad es importantísimo el acceso a la información pública. Y estos señores que están aquí con nosotros invitados son ingenieros, Eduardo Páez Pumar y Miguel Lara. Ellos, yo supongo que por sus trabajos particulares en este momento, ellos quieren siempre consultar una página en internet donde hay información pública actualizada al tiempo real de cómo está la generación eléctrica, y aparentemente ellos no cuentan con esa información pública, ¿no? No se cuenta. No la tienen. No, nadie, no tiene, no nosotros, ni siquiera los venezolanos, y eso por ley establece, para tú hacer la auditabilidad de un sistema y de un servicio, requiere esa información. Y no hay justificación. Lo que dice el para gobierno... Ocultar esa información. Lo que ha dicho el gobierno no es válido, aceptable para que se oculte. Uno podría entrar a internet, cualquiera de nosotros. Usted ahorita, yo esta mañana antes de salir para acá, Ajá. porque tengo relaciones con República Dominicana, que es un país mucho más bajo que Venezuela, entro y sé cuánto tenía a las 9 de la mañana las unidades de generación accesible, yo internacional, cada unidad de generación de República Dominicana. De República Dominicana. Esta mañana entré. No de Venezuela. No de Venezuela. De Venezuela no puedo saber ni siquiera cómo están. No hay ningún tipo de información, ni cuál es el consumo, ni cómo va, ni cómo es el comportamiento. Pues. Esa información la tuvimos hasta el 16 de noviembre del año pasado. Tiene 122 días. En el momento en que cortaron sin ninguna 122 días que no suministran esa información. ¿Y por qué? ¿Por qué lo ocultan? Porque la información va a poner a la luz pública la realidad del sistema eléctrico, pues que en las unidades de planta centro hay una sola, no se ha reeditado lo que tenía Tacoa, que el año 2010 fue el año de mayor hidrología que ha tenido el Guri, o sea, no es esa sequía que se habla, y sin embargo fue el año que más se raciona, o sea, tú botaste, despilfarraste, usaste por un manejo irregular que hubo el 2009 de los embalses, no es producto de la sequía más baja que se ha producido en la época seca. Es importante destacar que en Edelca, los que conocen esto manejan época seca, 4 meses, enero, febrero, en el año, enero, febrero y marzo. Época de lluvia, junio, julio, agosto y septiembre, que aporta el 60% de lo que entra el agua. Es los meses que deciden si somos hidrología buena o baja. Y los otros 4 meses que son de transición, porque están más o menos parecidos a lo que se sequía y invierno. Bueno, el 2003 fue la época seca más baja, y fue donde el Guri llegó más bajo que el año 2009, llegó a 244.55 y no hubo racionamiento. El año más seco de la historia de registro de Guri es el 2001, y el 2001 no hubo racionamiento gracias a que la infraestructura que recibió el presidente Chávez en 1998, sin ninguna adición en ese periodo, soportó la demanda. Lo que pasa es que no se cumplieron los planes que tenían que hacerse. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Con nosotros aquí en los estudios de Radio Caracas Radio, en esta emisión de Documentos RCR, hablando del tema eléctrico, Miguel Lara, que fue director durante mucho tiempo del Sistema Interconectado Eléctrico en el país, la OPSI, y Eduardo Páez Pumar, director de la Asociación Integral de Políticas Públicas, AIPOT, expresidente del Instituto de Mejoramiento Profesional del Colegio de Ingenieros de Caracas. Una pausa, vamos a publicidad. Les estamos presentando Documentos RCR, un desarrollo en profundidad de la noticia, por RCR 750 AM. Los temas de gran impacto informativo en Documentos RCR. Continuamos, amigas, amigos, en esta emisión de Documentos RCR. Estamos conversando del servicio eléctrico en el país con los ingenieros Miguel Lara y Eduardo Páez Pumar. Estábamos conversando en la pausa lo del tema del niño, la niña, cuándo se había decretado que nos iba a afectar el niño y la niña. Eso hay fecha, ¿no, Lara? Hay fecha precisa de eso, ¿no? Antes de pasar... Lo que pasa es que el niño y la niña no son los que determinan cómo se maneja el embalse. Los años más secos han ocurrido sin haber niños. Y los años sin haber apagones ni racionamiento. Y los años de mayor aporte al embalse Guri ha sido en años donde no se ha decretado la niña. ¿Esto es un problema de gerencia entonces? Es de manejo del sistema de producción, y de gerencia y de mantenimiento y de cumplimiento de planes. Y de campañas también de consumo para no consumir muchísimo, por supuesto. Cuando estás en un año... a decir después, criticar el programa, no, ustedes no hicieron ningún llamado a evitar el nombre. Eso siempre debe ser una premisa del consumo. Cada uno está preocupado por lo que uno paga de su factura eléctrica, ¿no? Y más si lo están multando todos los meses, ¿no? Cuando se está en un año seco, hay que recortar generación hidroeléctrica para mantener niveles de embalse, de manera que si la sequía se prolonga por 2 o 3 años más, seguir teniendo holgura. Y cuando se recorta generación hidroeléctrica, hay que poder levantar generación termoeléctrica. Pero si tenemos
incapacidad. Es decir, abren las compuertas de Guri menos tiempo, por ejemplo. Correcto. No se abre, no se debería abrir no nunca. se abren, pues. Lo lógico como país es que yo nunca abra las compuertas de Guri a menos que tenga una... Que las tenga siempre llenas de Guri. Que yo use todo el agua que está allí porque es combustibles líquidos que yo dejo de turbinar. A menos que tenga una hidrología tan abundante como la que tuve en el 2010, que las abro. Pero entonces como viene la contradicción, como el año de más hidrología, que deberías usar más la hidroelectricidad, tú cortaste la luz. Entonces, ¿por qué no supiste manejar el embalse el año anterior? Y además, Guri tiene un proceso de repotenciación de turbinas y se aprovecha pues los periodos de lluvia para hacer los trabajos de repotenciación. Mantenimiento, digamos, repotenciación. Es una repotenciación completa que se están haciendo. Como no estás utilizando las turbinas, aprovechas y haces la repotenciación. Sigues utilizando, pero tienes una mayor holgura. Okay. Y entonces aprovechas para repotenciar. ¿Cuántas turbinas tiene Guri? Hay 2 salas de máquina, cada una tiene 10 turbinas. Unas de menor capacidad porque vienen de la primera etapa de Guri, se construyó en 2 etapas. Y otras de mayor capacidad que la sala de máquinas 2. Pero en el último año no se ha hecho más repotenciación, ese trabajo se paralizó. Incluso en todo el Bajo Caroní. Permíteme que lo interrumpa, esa sala de Guri tiene unos trabajos artísticos de Jesús Soto, creo, ¿no? Cruz Diego, todas las centrales de generación de Macagua y de Carhuachi. Esos son obras de arte lo que tienen ahí. Tiene una torre afuera también de Soto. Una de Soto y de Alejandro Otero, creo que Alejandro Otero, sí. Una de esas aguas para hacer el ambiente mucho más... Claro, y es parte... Es usual en centrales de generaciones de esa magnitud. Guripa era una de las centrales más grandes. Y es una obra de arte eso ya. Sí. Bueno, el hecho es que actualmente el Bajo Caroní tiene indisponibles del orden de 3.300 megavatios. Indisponibles, que hay que ponerlos en producción. Pero si no se hacen trabajos de repotenciación, continuarán esa generación indisponible en el tiempo y las otras máquinas... Y no se están haciendo los trabajos de repotenciación. Se han postergado. Porque es que como no te da el equilibrio y seguimos dependiendo de Guri, aunque esté lloviendo, tú no puedes parar las máquinas, pues significa cortes. Entonces, además las máquinas vienen perdiendo su factor de producción, se necesita más agua para producir lo mismo, porque se van desgastando. Entonces ahí caemos en averiguar qué está pasando más allá de Guri. ¿Qué está pasando en Tacoa? ¿Qué está pasando en Planta Centro? Es la inviabilidad que tiene este modelo de gestión politizado, burocratizado, que desprofesionalizó las empresas, descapitalizó las empresas del conocimiento, la gerencia competente, los profesionales y los técnicos competentes han sido desplazados por adeptos políticos y así no funciona. Y eso es lo que ha llevado a empresas eficientes a ser ineficientes. Cadafe, cuando en sus principios era una empresa orgullo de la ingeniería nacional, los mejores ingenieros, los profesores universitarios trabajaban en Cadafe. Cuando empezó a politizarse, comenzaron a ir los mejores profesionales y Cadafe se fue convirtiendo en una empresa ineficiente al punto de que en el sector eléctrico estaba por debajo en eficiencia de Delca, de Electricidad Caracas, de Enelven, de Enelvar, de todas las demás. Siempre recuerdo que aquí mismo en RCR, en el programa Golpe a Golpe con Roberto Yuste y Fausto Mazó, el ya desaparecido